hermanos, siempre es un privilegio compartir este tiempo con vosotros. Esta es mi iglesia. Cada vez que me preguntan, ¿y a qué iglesia vas, Miguel? Bueno, no voy mucho, pero participo y me siento de corazón de la iglesia de Libertad de San Boi. Así que, aunque a veces digo que el pastor no me lleve el apunte y no me pone en el listado de miembros, pero yo soy miembro de aquí de Libertad y es un privilegio poder compartir. Y no vengo más seguido porque de verdad que los domingos los tengo comprometidos con otras congregaciones y entonces pues a veces si tengo un domingo libre de vez en cuando o cuando me invitan a predicar pues aquí estoy. Y hoy a la mañana quería venir con mi esposa, pero se nos inundó la casa y así que había que sí o sí sacar el agua porque si no iba a ser la cosa peor. Así que ella se tuvo que quedar y me tuve que venir solito para aquí. Es un privilegio, hermano, estar con vosotros esta mañana. Y me dieron esta hojita para que diga que los niños continuarán estudiando las conversaciones que Jesús tuvo durante su ministerio. Y hoy nos toca la conversación de Jesús con Pedro. Así que pues quiera Dios darnos la gracia de poder ser usados por Él para bendecir nuestras vidas. Hemos escuchado estos domingos anteriores varias conversaciones que Jesús mantuvo con sus discípulos, con el ciego Bartimeo, con el joven rico, con la mujer samaritana, y hoy día pues nos toca un capítulo muy particular. De verdad que es un capítulo que necesitamos leerlo varias veces para poder llegar a comprender en plenitud lo que sucede en ese tiempo en que los discípulos van a pescar, no pescan nada, Jesús los espera a la orilla con un pescado y con pan en las brasas y ahí están ellos y Jesús después tiene esa conversación tan directa con Pedro. Dice, cuando hubieron comido, después del versículo 14, cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. La tercera vez le dijo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió, sígueme. Volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Hoy nos toca, hermanos, reflexionar sobre la conversación de Jesús con Pedro. Y en la medida de nuestras posibilidades,
intentemos imaginarnos un poco la situación del capítulo 21 del Evangelio de Juan. Habían pasado los discípulos 3 años con Jesús. Habían visto todas las maravillas, los milagros, los portentos que Jesús había hecho y ellos eran participantes y actores al lado de Jesús de todo lo que el Señor estaba haciendo. Eran reconocidos los discípulos por la gente como aquellos que seguían, que estaban con Jesús, que le acompañaban en todo momento. Pero, mis amados hermanos, de pronto allí Jesús, aunque se lo había anticipado, él debe enfrentar la muerte a causa de unos fariseos que no querían perder el privilegio que tenían, y Jesús es crucificado en la cruz del Calvario. Ya no hay más milagros portentosos. Ya no hay más esa acción que los discípulos tenían al lado de Jesús mientras Jesús desarrollaba su ministerio. Ahora debían volver a su antigua faena, a su antiguo trabajo. Y a los 2 días, 3 días, sin saber qué hacer los discípulos, ese grupo que estaba de 7, dice Pedro, me voy a pescar. Y los otros le dicen, pues nosotros vamos contigo. Y allí se embarcan y están toda la noche intentando pescar algo y no pescan absolutamente nada. Ahora, lo que llama poderosamente la atención, hermano, que 7 personas, discípulos de Jesús, en todo ese tiempo en que Jesús pregunta, ¿habéis pescado algo? En todo el capítulo 21, lo único que se escucha decir de boca de los discípulos es no. No sale otra palabra de su boca. No. Cuando llegan a tierra, allí estaba Jesús esperándole con un pez sobre las brasas y un pedazo de pan. Interesante esto. Y el versículo 12 nos hace también el recordatorio, Juan, cuando escribe su evangelio, que ni siquiera se animaron los discípulos a preguntarles, ¿y quién eres tú? 7 personas que habían caminado durante 3 años al lado de Jesús y no se animaron a decir una sola palabra. Lo único que dijeron, no. Ahora, mis amados hermanos, la pregunta que me hago, ¿qué hubiera hecho yo en ese momento? Llegan a la orilla, el pescado puesto en la parrilla, el pan calentito. Me imagino, y es el ejercicio que debemos hacer. Me imagino a los discípulos sentados al lado del fuego, mirando los peces cómo se asaban y mirando las chispas que salían de las brasas del fuego. Sus cabezas agachadas, sin decir una sola palabra. Solamente lo único que hablaban era la mirada.
La mirada con la cabeza gacha, quizás mirándose de reojo a otro, quizás mirando con la cabeza gacha a Jesús. Y Jesús sentado a su lado, mirando sus cabezas inclinadas y amándolos en silencio. Seguramente, hermano, que delante de Jesús pasaba la vida de cada uno de sus discípulos como una película delante de sus ojos. Ahí estaba, amándolos y viendo su vida, cómo día tras día eran transformados. Estos que estaban sentados allí, sin osar animarse a preguntarle algo, Jesús viendo cómo sus vidas eran transformadas por el poder del Espíritu Santo. Ellos ni se imaginaban que Jesús los estaba viendo ya, acompañándole, sentado junto a su trono en los cielos. Pero ellos con sus cabezas gachas. Seguramente que también veía sus caídas y sus levantadas, sus errores y sus equivocaciones, sus negaciones y temores, sus arrepentimientos y sus pedidos de perdón y su volver a empezar. Mientras Jesús los miraba y ellos estaban con la cabeza inclinada, sin animarse a mirarle al rostro del Señor. Gozo y tristeza ante las experiencias de vida de cada uno de ellos. Pero como digo, seguro que Jesús ya los veía a ellos sentados delante de su trono celestial. Y de pronto, Jesús delante de todos le pregunta a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Silencio, todos sentados ahí, comiendo el pescado y el pan, y de pronto Jesús levanta su voz y delante de todos pregunta: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que esto? Es imposible, mis hermanos, visualizar la expresión del rostro de Pedro, y aún más imposible nos resulta discernir los pensamientos y recuerdos que vienen a la mente de Pedro a través de esta pregunta. ¿Podemos imaginarnos? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Una pregunta que no dura más de 2 segundos. Sin embargo, la pregunta fue como un volcán que de pronto escupe al cielo un mar de recuerdos y de sentimientos. Mis amados hermanos, en un rincón de la mente de Pedro, en ese momento viene a su mente una persona. Uno que ni siquiera tenía nombre, no tenía derecho de tener nombre, porque en el Imperio Romano los esclavos no tenían derecho a tener nombre. Sin embargo, sin el derecho a tener un nombre, le pregunta a Pedro: ¿no eres tú de sus discípulos? Y el recordar ese momento fue como una bomba en la mente de los recuerdos de Pedro. Pero ¿saben qué dice Pedro? No lo soy. No lo soy. El evangelista Mateo
nos cuenta otro acto de valentía de este Pedro. Un Pedro que tal vez también podría llamarse Miguel. O quizás tu nombre. Y Mateo nos trae a la memoria esto. Y otra vez cae sobre su conciencia cuando recuerda que él había dicho: aunque todos se escandalicen, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dice: Pedro, no hables tanto. No seas tan rápido de lengua. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el valiente Pedro le responde a Jesús: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Al poco tiempo, cantó el gallo. Y Pedro ya había negado 3 veces al Señor. Así era Pedro. Jesús delante de todos y en voz alta le dice: ¿me amas, Pedro, más que estos? Mis hermanos, yo sé que en la pregunta de Jesús no había ni una pizca de reproche por las acciones pasadas de Pedro, pero sí había mucha enseñanza para él y para mí y para ti. Y lo que llama poderosamente la atención es por qué Jesús le dice: más que estos. 2 preguntas en una. ¿Me amas, Pedro? ¿Más que estos? Jesús conocía lo íntimo del corazón de Pedro, pero Pedro necesitaba, mis amados hermanos, conocer 2 cosas. Pedro necesitaba conocer su propio corazón, pero también necesitaba escuchar la intensidad del amor de Jesús por él. Pedro miraba su realidad. Él se sabía que era poco reflexivo, atropellado al responder, temeroso también otras veces. Se conocía como un hombre que a veces le interesaba más lo que la gente pensara de él y actuaba en consonancia con eso. Y en un momento determinado, el mismo apóstol Pablo le tiene que recriminar públicamente a Pedro: Pedro, estás hablando de más. Gálatas capítulo 2, versículo 11. Pedro necesitaba afirmar, quizás como alguno de nosotros, que sus negaciones, sus errores, que su pecado no modificaban el amor de Jesús por él. El amor de Jesús por Pedro no era: Pedro, te amo si haces esto o aquello. El amor de Jesús por Pedro no era: Pedro, te amo porque haces esto o aquello. El amor de Jesús por Pedro era: Pedro, te amo a pesar de tu pecado, de tus errores y de tus equivocaciones. Y Pedro necesitaba llegar a comprender esta realidad. Recordemos este pasaje, hermano, de Marcos, capítulo 16. Dice la Biblia: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron,
vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto con una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno? El que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como lo dijo. Y cuando las mujeres van, dicen: Pedro, tenemos que decirte algo de parte del Señor. El Señor quiere que sepa que Él ha resucitado. 3 días atrás, Jesús era crucificado y yo le estaba negando. Y hoy me enaltece haciéndome saber con nombre propio que había resucitado. Así era. Y así es el amor de Jesús por Pedro, por ti y por mí. A pesar de lo que somos y hacemos, nos sigue amando sin reproche ni amenazas. No hay peros en el amor de Jesús por tu vida y por mi vida. No hay pero. No hay te amo pero. Jesús te ama. A pesar de tus errores, de tus equivocaciones y de mis propios pecados. El enemigo en su astucia viene a nuestra mente con los recuerdos de nuestros pecados pasados y presentes y caemos en el torbellino de reprocharnos a nosotros mismos. Y el camino más cobarde que podemos tomar es alejarnos del Señor. Recordemos, somos amados por Él a pesar de nuestros errores y equivocaciones. Y lo único que nos resta es venir a su encuentro, pedir perdón, volver a cogernos de su mano y continuar caminando la vida junto con Él. La pregunta de Jesús a Pedro buscaba su decisión de afirmar su amor en su corazón. Pedro necesitaba poder llegar a comprender en lo íntimo de su corazón cuánto le amaba su Señor. Y la respuesta de Pedro fue: Señor, tú sabes que te amo. Pero viene lo segundo. Dice: más que esto. Allí estaban sus compañeros. ¿Habrán pensado que Jesús hacía una comparación? ¿Qué habríamos hecho nosotros allí? Estamos todos sentados alrededor del fuego. Jesús le pregunta a Pedro: ¿Pedro me ama más que esto? Yo creo, mis amados, que Pedro, como todos los seres humanos, siempre tendemos a compararnos. Pero cuando nos comparamos, nunca nos comparamos con aquel que está sobre nosotros, porque eso nos humilla. Nos comparamos siempre con el que está debajo. Este es un momento crucial en la vida de Pedro. ¿Por qué? Jesús estaba buscando que este Simón, hijo de Jonás, muriese a sí mismo y pudiese llegar a comprender que ya no era posible
poder vivir y amar, vivir la vida cristiana y amar al Señor, considerándome yo mejor que los demás. ¿Me amas más que esto? Allí muere un Simón, hijo de Jonás, para dar lugar a un Pedro. Y estas preguntas, mis hermanos, que Jesús hace a Pedro, son el inicio de su transformación, es el comienzo de su caminar por fe. Solo el comienzo, porque tendrá también otras caídas como nosotros las tenemos. Pero solo nos resta ir a su encuentro, levantar nuestras manos, pedir perdón y continuar caminando a su lado. Jesús pregunta 3 veces a Pedro si lo amaba y cada respuesta afirmativa viene acompañada de un servicio. Las 3 veces dice: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y decía recién, mis amados hermanos, que entiendo que no hay una pizca de reproche de Jesús a Pedro, pero sí hay mucha enseñanza para mí y para nosotros. Mis hermanos, una manera de demostrar nuestro amor a Jesús es amando a los demás. Juan dice: si alguno dice yo amo a Dios y rechaza, desprecia, ignora a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y siempre el amor implica una responsabilidad, pero también incluye un sacrificio. No amamos de verdad a Cristo a menos que estemos dispuestos a asumir su obra y su cruz. Y el obedecerle es la evidencia de nuestro amor a Él. Dice: el que me ama, mi palabra obedece, dice Jesús. Hoy, como en la vida de Juan, de Pedro, de Pablo y de todos los demás discípulos, cada uno tuvo una misión que cumplir. Cada uno era responsable de la suya, como yo soy responsable de la mía ante Dios y como tú eres responsable de la tuya ante el Señor. La de Pedro era ser el gran pastor. La de Juan era de ser el testigo fiel. La de Pablo era de llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. La de Mateo era mostrar a través del Evangelio que Jesús era el Mesías para los judíos. La de Marcos era mostrar a Cristo como el siervo de Dios y como siervo de los hombres. Ninguno podía hacer la obra del otro. Pero todos eran y somos pastores para acompañar a los corazones solitarios y tristes. Todos lo somos. Cuando el Señor pregunta a Pedro, en 3 oportunidades me ama y pone una misión, una responsabilidad que cumplir. Me lo está diciendo a mí, te lo está diciendo a ti. Somos responsables, mis amados hermanos, de ser pastores. No por el cargo, por el título, por la posición que se nos puede dar. Somos pastores de los corazones solos, tristes. Todos eran y somos testigos fieles del amor de Jesús por las almas. Todos eran y somos misioneros, ya sea en el puerto remendando las redes, ya sea en mi oficina trabajando, o ya sea con la vecina del cuarto. Podemos responder a la pregunta que nos hace el Espíritu Santo. ¿Cuál es la tarea que Dios nos ha encomendado? Y lo más importante, ¿la estoy cumpliendo?
No depende nuestra gloria al compararnos con los demás, sino en servir a Cristo, con la capacidad que Él nos ha dado a cada uno y servirlo a través de nuestros hermanos. ¿Quieres evidenciar tu amor a Cristo? Sirve a tus hermanos. Ámalos. Interésate por Él. Todos tenemos un Simón, hijo de Jonás, dentro nuestro. Pero Dios está buscando romper a este Simón, hijo de Jonás, para que pueda surgir un nuevo Miguel, un nuevo Juan, una nueva María, un nuevo con tu nombre. Que nuestro amor al Señor sea ese amor genuino, reconociendo que a pesar de lo que somos, de lo que hemos hecho, y aún a pesar de lo que haremos, el amor de Jesús siempre permanecerá igual. Y no habrá un pero en su respuesta cuando le busquemos. No habrá un pero. Nos amará como nos amó y como nos ama cada día. Que este Evangelio o este capítulo del Evangelio de Juan nos ayude a reflexionar que el amor de Jesús va más allá de lo que muchas veces nosotros podemos vivir. Y solo está esperando que vayamos a su encuentro. Y que ese amor que recibimos de Él podamos transmitirlo también a nuestros hermanos y a aquellos que están a nuestro alrededor. Que Dios nos ayude a vivir con esa convicción de fe. Somos pastores, somos misioneros, somos instrumentos en las manos del Señor para traer a otro, para llevar a otro el descanso y la paz que su corazón está necesitando. Quiero invitarte que nos inclinemos nuestros rostros, por favor. Podamos, Señor, aquí estamos, un grupo de tus hijos. Señor, para reconocer que si no fuera por tu gracia, si no fuera, Señor, por esa obra maravillosa, ¿qué sería de nuestras vidas hoy, Señor? Tú nos das la oportunidad, Señor, de poder escuchar tu voz y tu pregunta. Y nosotros respondemos al igual que Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amamos. Ayúdanos, Dios, en el nombre de Jesús, ayúdanos a que nuestra vida sea una vida con el propósito de amar, de apacentar, de cuidar, de acompañar a mis hermanos para la gloria de tu nombre. Gracias, Jesús. En tu nombre amado. Amén.